Estamos recibiendo, tal cual lo hemos anunciado, a Santiago Mirazo Villar. Él es doctor en biología, como dijimos, tiene un posgrado en virología, pero además es docente, por supuesto investigador en el marco de la Universidad de la República, en particular en la Facultad de Ciencias, allá en Malvin Norte, ¿no? Buen día y bienvenido, Santiago. ¿Qué tal, Alejandro? Un placer acompañarte. Bien, esta vez aquí en los estudios ya habíamos conversado vía teléfono. Bueno, te imaginarás que arriba de la mesa, y yo a veces tengo la impresión que es un ovillo tan grande, pero a su vez con tantas puntitas de las cuales tirar que de verdad se vuelve un tanto, si querés, fascinante y angustiante a la vez por dónde arrancar. Empecemos por lo último, para ir quizás a lo primero. Lo último es que Uruguay está exhibiendo datos acerca de números de casos positivos, del mismo modo, relación que hay entre los casos positivos y los test realizados, que ya no nos colocan en aquella situación de tanta comodidad y autoconformidad y autoelogio, seguramente justo, no lo estoy adjetivando. Nos colocan en un nuevo sitio, pero no me doy cuenta exactamente cuál es este nuevo sitio. A ver si tu mirada nos ayuda. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Desbarrancamos en cualquier momento? Estamos en una, digamos, predecir que lo que va a ocurrir es muy difícil porque va a depender un poco de cómo nos comportemos de aquí en más. Estamos en una situación que es totalmente distinta a lo que era hace 2 meses atrás, donde veíamos una comodidad absoluta, lo que decías vos, siendo el elogio del mundo del manejo de la pandemia o de la epidemia, bajemos a niveles locales. Y a partir del brote de 33, allá por junio, se empezó a observar una tendencia que marcaba que las cosas estaban cambiando. Empezó a aumentar los casos y sobre todo empezó a aumentar el número de brotes, la frecuencia de brotes. Hasta ese momento veníamos con un brote por mes. Todos los brotes se controlaban básicamente por el seguimiento epidemiológico de los casos. Y a partir de 33 empezaron a hacer brotes cada vez más frecuentes y cada vez más grandes en cantidad de personas. Aún así, en situación de brotes, estamos en una situación cómoda porque el número de casos no era tan alto, porque el porcentaje de test positivos sobre el total de test hecho era menor a 1%. Significa que costaba mucho encontrar realmente un positivo, aún entre gente con síntomas. Entonces, esto dice que no se te estaban escapando muchos positivos. Eso te da la seguridad de que tienes una epidemia bajo control. Además, los casos que se reportaban, la gran mayoría, más del 60%, tenían un nexo epidemiológico. Es decir, uno le preguntaba a la persona, ¿usted dónde estuvo? Estuve en tal lado. Bueno, seguramente se contagió ahí, se investigaba y se contagió ahí. Se conocía el origen de la infección, se conocía a quiénes contagiaba a esa persona. El porcentaje de casos que no se logra hoy detectar el origen de la infección es un 15%. Es el mismo que ha ocurrido durante toda la epidemia. Entonces, ese parámetro nos dice que aún la epidemia está bajo cierto control. Ahora, si vamos al número de casos y al número de test positivos sobre el test totales, estamos aumentando en forma bastante sostenida en el último mes, con un promedio semanal de 80 casos, con un porcentaje de positividad de 2,5%, estábamos 0,5% hace un mes y medio atrás, estamos en 2,5%. A ver, afiname para que el público entienda de significa que cada 200 test hechos, hace 2 meses encontramos un positivo. ¿Sí? Hoy cada 100 encontramos casi 3 positivos. ¿Sí? La frecuencia de detección viene aumentando en forma sostenida. Eso implica que encontrar casos positivos es cada vez más fácil. Ya no es tan difícil. Ya no es tan difícil, es más fácil, lo cual significa que el virus está circulando más. Además, según las infografías internacionales que nos marcan un poco dónde estamos parados, Uruguay está en una zona amarilla en cuanto al número de casos detectados semanales por cada 100.000 habitantes. Estamos en situación amarilla, no estamos en verde como estábamos hace un mes y medio atrás, estamos en amarillo. Y lo otro importante, Alejandro, y para la audiencia, es que la cantidad de brotes que estamos viendo es cada vez más grande y cada vez más frecuente. Y además, la epidemia se corrió desde el interior del país, Rivera, Cerro Largo, 33, que fueron los focos principales en el último tiempo, a la zona metropolitana. ¿Qué riesgo tiene eso? Implica que población metropolitana, mayor densidad poblacional,
mayor movilidad, eso conspira contra un buen seguimiento epidemiológico de los casos. Por un ejemplo, si una persona infectada le toma 3 ómnibus en Montevideo para ir a trabajar, ¿sí? Es muy difícil rastrear realmente con cuántas personas tuvo esa persona infectada en contacto durante todo el día. Bien, pero acá donde... ¿No es acá donde empiezan a jugar otros factores? Quiero decir, una persona infectada toma 3 ómnibus. Pero ¿sabes qué? La persona subió los 3 ómnibus con tapabocas. Exacto. Y si subió a 3 ómnibus, es probable que no haya estado en ninguno de ellos más de 20 minutos, ¿no? Sí, es probable. Hay varias cuestiones respecto a eso. Una es que se está observando, y lo vemos todos de una forma u otra, es que se ha bajado un poco la percepción de riesgo en la sociedad. ¿Sí? El hacer fiestas clandestinas o incluso festejos de mucha gente implica que la percepción de riesgo que yo tengo es mucho más baja que hace 2 meses atrás. O sea, yo me animo a hacerlo o me animo a asistir a esos lugares, significa que el miedo que yo tengo es mínimo. Uh-huh. Eso se ha trasladado en forma consciente a esos lugares que se hacen esas fiestas y se incita a hacer esas fiestas, y por otro lado los lugares de trabajo, ¿sí? Inconscientemente la medida de restricción de uso de tapabocas, distanciamiento, con la vuelta prácticamente a la normalidad de aquel teletrabajo de marzo-abril a casi la asistencia completa presencial, hace que se haya perdido un poco la percepción de riesgo, que estamos viendo el efecto ahora, a 2 o 3 meses de que la economía se abrió completamente. Entonces, esa baja percepción de riesgo implica también en relajarse un poco las medidas de uso de tapaboca, relajarse un poco las medidas de distanciamiento físico sostenido, que son las herramientas que nos han mantenido a raya, por lo menos hasta hoy, 24 de noviembre. Es decir, la transmisión comunitaria que hubo en su momento en abril en Uruguay, que es el fantasma de todo esto, digamos, cuando vos tenés de 100 casos, tenés 40, 50 que vos no sabés de dónde vienen, ahí tenés un problema grave. Uruguay hoy de 100 tiene 15 que no saben de dónde vienen. Esa transmisión comunitaria implica perder los nexos, ¿sí? Implica perder el conocimiento de dónde vienen esos casos, y esa transmisión comunitaria es la que dispara la epidemia. Entonces, hoy el único valor que tenemos es ese nivel bajo de transmisión comunitaria, que la única forma de frenarlo, Alejandro, es con la responsabilidad social de cada uno de nosotros. Ya han muerto más de 70 personas, 71, sí, para ser precisos. Y hay miradas con relación al Uruguay que sostienen triste, pero son solo 70. Es decir, ¿dónde estamos ubicados en ese asunto? Porque cuando arrancó todo esto, a nivel global se decía, mirá que el número a nivel planetario de muertos sigue siendo muy bajo, y mucho más bajo que otras razones, que otras posibles causas de muerte. Eso a nivel planetario creo que ya no se puede sostener, ¿no es cierto? No. Y el otro asunto, que lo recuerdo así clarísimamente como el gran problema al que no debíamos enfrentarnos, era la saturación del sistema de salud, que podría provocar que un médico eligiera quién moría o quién no, para decirlo en términos, ¿no? Es decir, te atiendo a vos y no atiendo a aquel porque no tengo más lugar donde atender. Y en ese asunto hay 14 personas que por COVID están internadas en cuidados intensivos. ¿No da la sensación que estos números aún son números demasiado bajos como para que modifiquemos tan y tan drásticamente nuestra forma cotidiana de vida? El problema de la letalidad que vos mencionabas recién, 71 muertos, es el porcentaje... Mi trabajo es hacerme vocero de distintas miradas. No, es que está bien, creo que se fomenta la discusión. El número de fallecidos por COVID-19, en función de los casos detectados o identificados, estamos en un 2,5%, 2,5%, que es un poco la media a nivel global. La tasa de mortalidad, es decir, el número de muertes asociadas a COVID por cada 100.000, estamos en aproximadamente 2, lo cual es realmente baja. Uh-huh. Ahora, cuando uno mira los porcentajes de ingresos a CTI... A ver, sí, que el COVID como tal no está matando un número exagerado de personas en la lógica de la relación de esos números. En Uruguay no. Uh-huh, pero por la situación que venimos arrastrando de ser muy favorecidos por la situación de la epidemia en Uruguay. En países como Estados Unidos, Argentina,
la muerte por COVID-19 es casi la segunda causa de muerte en el 2020. O sea, ha superado otras causas históricas de muerte. El exceso de mortalidad, esto es, ¿qué tan porcentaje de muertes extras hay asociadas a COVID? O sea, ¿qué pasa si COVID no estuviera? ¿Sí? En el 2020 hubiese un 20% menos de muertes en el mundo. Un 20% menos de muertes si el COVID-19 no estuviera. Entonces, bien, es una causa de mortalidad bien importante a nivel global. No en Uruguay. En Uruguay la razón es muy sencilla. Estamos sentados arriba de la epidemia. Estamos aplanando constantemente por dos razones, creo yo, que son fundamentales. Una es la enorme capacidad de testeo. Esto es, hay que repetirlo enfáticamente siempre. Estamos testeando a niveles mejores que los países más avanzados del mundo. Hacemos 1000 tests por día por cada millón de habitantes, y esto es 4 veces más de lo que se testea en otros países de Europa. uh-huh. Eso hace que yo pueda identificar casi todos los positivos que aparezcan, y lo otro es el seguimiento de los casos, ¿sí? Seguir los casos, uh-huh. rastrearlos y aislar los contactos positivos. Uh-huh. ¿Sí? Eso hace que estemos aplanando la curva constantemente, y cuando aparecen brotes se apaguen. Si estos brotes no se apagan, hoy la situación, Alejandro, te puedo asegurar que sería absolutamente distinta. Bien, o sea que sigue siendo clave mantener el hilo epidemiológico para saber dónde usted estuvo, con quién estuvo, para que yo como una especie de gran detective pueda seguir pistas, ¿no? Siempre lo fue, y por eso el número de rastreadores aumenta constantemente. Lo que puede ocurrir, ojalá no ocurra, es que el número de casos exceda la capacidad de seguimiento, y ahí cuando podemos tener la posibilidad de perder hilo. Por eso se insiste en momentos de actuales intentar reducir la movilidad. Si uno, ante la eventualidad de estar potencialmente infectado, reducir la movilidad al mínimo, sin dejar de hacer vida normal y rutinaria, reducir su movilidad en todo lo que se pueda para, en caso de que aparezca un caso positivo, ser más fácil su rastreo epidemiológico. O sea, en la medida que tú puedas, eso que obligaba que salieras de tu casa, o que provocaba que salieras de tu casa, si podés desactivarlo, eso. Algunas actividades, no todas, pero algunas actividades que extras sociales que pueda haber, sobre todo sociales, ¿no? De diversión, de esparcimiento, que se puedan restringir, sobre todo realizadas en espacios cerrados, es un buen momento ahora para empezar a aplanar de vuelta la curva que estamos teniendo, que es mucho más grande que la primera, para empezar a reducir esa curva de contagio. Ahora, Alejandro, el problema de esta enfermedad, de esta infección, es que es como un efecto mariposa. No es solamente la letalidad de COVID-19, que uno en términos numéricos generales no es tan alta. Lamentamos obviamente muchísimo las 71 muertes, y la ocupación de CTI que estamos viviendo nunca estuvo al borde de la saturación, jamás, en Uruguay. El problema es que el avance de los casos, el avance de los brotes, el avance de la curva implica tomar medidas de restricción, no ya cuarentena, que eso no va a volver porque es un camino sin salida, pero sí restricciones, que eso va a implicar pérdidas económicas a nivel del centro de salud, implica posponer consultas como se pospusieron allá por abril y mayo, implica posponer cirugías, y eso implica que enfermedades que se atienden, que son en forma crónica y se atienden permanentemente, empiecen a descuidarse justamente por ese temor a saturar los sistemas de salud. O sea, no solamente el efecto de la COVID-19, sino todo el lastre que tiene atrás, que es paralelo, que es un efecto colateral del aumento de los casos. Vamos a una pausa. Antes, hoy titula El País, es su título principal, lo comenté más temprano: la policía incrementa las intervenciones en fiestas. Y por allí en el desarrollo de esa noticia señala, el Ministerio del Interior desarticuló este fin de semana unas 35 fiestas en salones, pubs, apartamentos, casas y también al aire libre. La más grande ocurrió en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde efectivos policiales se presentaron ante un festejo en el que participaban 120 personas. También intervinieron en la Plaza de la Juventud de Malvin y en Villa Biarritz. A ver cómo pregunto esto sin permitir que se cuelen miradas que no estoy pretendiendo subrayar. Naturalmente, hacer una fiesta con 120 personas no es apropiado, está desaconsejado y cualquiera puede entenderlo. No obstante, soy de los que cree
pero lo creo no porque me lo enseñó un Dios que yo tengo o en una catequesis especial de niños, sino porque he escuchado a los referentes científicos que sigue siendo muy grande, muy importante la distancia y por lo tanto la diferencia en los objetivos si estás al aire libre que si estás bajo techo, ¿no es cierto? Exacto. Advierto mi sensación que estamos haciendo una especie de hincapié en lo riesgoso o potencialmente riesgoso que es estar al aire libre, cuando en realidad ese, desde la perspectiva esta, inspirada en los comentarios que han dicho los científicos, de verdad no sigue siendo el determinante, más bien luce como todo lo contrario. Sí, sí. El problema, Alejandro, es que ahí se suma el ambiente, que no es el riesgo, el ambiente abierto, si claramente los brotes que han ocurrido son en espacios cerrados. El problema son los hábitos, ¿sí? Los hábitos de las fiestas. El consumo de vasos compartidos, la distancia física muy cercana, ¿sí? El grito, el canto, el abrazarse, el besarse. No es el espacio, sino que es el hábito, ¿sí? Entonces, el espacio abierto más distanciamiento tiene riesgo prácticamente nulo. Ahora, cuando tengo un espacio abierto, pero yo las otras variables las modifico, ¿sí? Aumento el tiempo de exposición y además disminuyo la distancia física, eso obviamente... Y de pronto tomé del mismo vaso. Claro, esos son factores de riesgo, por más que yo esté en un ambiente abierto, ¿sí? Entonces, no solamente es en forma esquemática, espacio abierto tiene cero riesgo. Ese no es el mensaje. Bien. El mensaje es espacio abierto más hábitos acordes a ese espacio abierto. Al regreso de la tanda, no quiero ser deshonesto contigo y además lo reivindico. Yo veo que cuando se aluden estos temas, veo en particular en Uruguay, y encuentro que hay razones que lo explican, razones históricas, demográficas, una especie de subrayado rezongo y reto a los jóvenes, ¿no? Repito que de una mirada más sociológica hay razón y antropológica hay razones que explican un lío que tenemos con los jóvenes, los uruguayos en general, ¿no? Pero más allá de eso, ¿hay algún dato objetivo que permita sugerir, sostener y explicar que el aumento en nuestro país del COVID-19 sea responsabilidad de los jóvenes? Lo vemos luego de la pausa. Y luego de la pausa, quiero que me cuentes una vez más, esto es las dos teorías conspirativas que pueden resumirse en dos grandes verdades. Este es un virus inventado, provocado, deliberadamente para... Bueno, y ahí se abre otro arbusto con posibles y diversas y a veces contradictorias razones, ¿no es cierto? Mi tía de Australia vino en el arranque para decirme que todo esto era para matar viejos, para que las seguridades sociales tengan, porque hay un problema en las seguridades sociales del mundo, menos jubilaciones que pagar. Yo le dije, tía, te la acepto como posible idea. Está siendo poco efectiva porque hasta ahora, repito, fue en marzo, en el arranque, hay poco número de viejos muertos. Debe haber otros mecanismos más, con mi tía charlando, ¿no? Amistosamente, debe haber otro mecanismo más efectivo para matar viejos y tener que pagar menos seguridad social. Pero bueno, esto es modo de chiste, es mi tía, imagínate, ¿no? Esta era una. Y la otra cosa que también luce a cooperativa es, nos están mintiendo y en realidad esto no es tan grave ni tan preocupante como luce, porque en realidad se quiere generar clink, 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 y ahí el arbusto también se abre. Doble clic. Sí. Bueno, y Bolivia, que se juntan y no se contagian porque toman esto, ¿cómo es que se llama? El cloruro, algo, esa medicina que en un momento, no sé si no fue la que dijo Trump. ¿Hidroxicloroquina? Sí, bueno, también eso. Es otra de los grandes mitos de esta pandemia. Bien, estamos conversando con Santiago Mirazo Villar. Santiago nos ayuda a poner la mañana en camino. Y ustedes también, a través del WhatsApp 099-894-987. También pueden usar nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Seguimos conversando, estamos en el 98.7 con Santiago Mirazo Villar, doctor en biología, por tu trabajo justamente, me imagino en laboratorios, tubos de ensayo, computador, ¿es así? Sí. ¿Trabajas de túnica, por ejemplo? Como vemos en Hollywood que trabajan los... Sí, uno cuando habitualmente cuando uno termina el doctorado y el posgrado y demás,
está cada vez más lejos la túnica. ¿Sí? Mira. Uno tiene sus estudiantes de doctorado, estudiantes de posgrado, que son ellos los que hacen sus tesis y son los que hacen trabajo manual, y uno está más para desarrollar ideas, conseguir financiación, que es tiempos cada vez más difícil de conseguir estos tiempos, para que ellos puedan desarrollar la investigación. Bueno, qué loco, porque puedo entender que sea más difícil de conseguir porque obviamente la pandemia provocó un freno de las economías, cualquiera puede entenderlo, ¿no? Sin embargo, me parece que también provocó una revalorización de la ciencia en general, la ciencia vinculada a la medicina y el comportamiento humano en particular, que hace que todos entendamos, incluso aquellos que no entendíamos nada, la importancia de la barra de ustedes, ¿no? Sí, esto puso en manifiesto la importancia de tener un sistema científico sólido. Sí, todavía estamos lejos de tener el número de científicos apropiados por de habitantes, pero la idea es avanzar hacia un sistema científico sólido que responda a estas cosas que están pasando y que van a seguir pasando, como ha respondido hasta hoy nuestro sistema científico. Bien, y a propósito de lo que preguntábamos antes, ¿dónde estamos con relación a los jóvenes? ¿Hay algún dato que sustente que hemos empeorado o ya no estamos tan bien, por decirlo de algún modo, por responsabilidad de los jóvenes? ¿Qué nos dicen los números? No nuestros ánimos, los números. Digamos, si uno toma los números crudos de incidencia de casos por franja etaria, es realmente muy difícil determinar si los adolescentes, en este caso, son los responsables de estos aumentos de número de casos. Lo que sí yo sostengo, eso lo muestran los datos, es que el empuje de la epidemia, no solamente en Uruguay, sino también en Europa, ahora voy a poner un ejemplo para entender esto perfectamente, el empuje de la epidemia se da por población económicamente activa. Claro. ¿Sí? Que son los que se mueven, son los que salen, son los que salen a restaurantes, son los que salen a shopping, etcétera. Ellos son los que empujan. Los que salen a laburar, a trabajar, a estudiar. A estudiar, los que se juntan en reuniones sociales cortas, con protocolo, se llama en burbuja. Ese rango etario, pongamos hasta 50 años, un poco más, son los que empujan la epidemia. ¿Sí? Obviamente, la aparición de fiestas clandestinas de 100 personas y festejos y demás, la empujan un poco más, ¿sí? Aumentan un poco más el número de casos y un poco el enojo que se tiene con esas fiestas es que son evitables, se pueden evitar. Ahora, cuando uno ve el aumento de casos y ve que la tasa de ingreso a CTI es reducida, ¿sí? Eso no es un problema. ¿Sí? Significa, hace 1 o 2 meses atrás teníamos que de cada 600 casos entraban 3 a CTI, grosso modo. Hace un mes atrás, un mes y medio, vimos que 1 cada 50, ¿sí? Que se cuadruplicó la tasa de ingreso a CTI. Ajá. ¿Eso qué significa? Que el número de casos aumentó en la población económicamente activa y se empezó a trasladar a la población más vulnerable. Claro, porque los que van a CTI son las personas. Suelen ser las personas de más añosas, ¿no? Más añosas, 65 años o con alguna enfermedad. Diabetes, hipertensión, obesidad, son las personas de riesgo. Entonces, bueno, creo recordar que ayer una de las personas, estos últimos días, porque una de las personas que murió sin tener otros datos médicos de su salud que contribuyeran a su agravamiento, ¿no? Sí, no tenía un factor de riesgo conocido, no significa que no lo tuviese, por lo menos conocido no lo tenía. Pero ¿qué podríamos decir? Que estamos frente a un caso, perdón los términos que manejo yo, que no, seguramente no son los adecuados. Persona que murió, digamos, por pura y exclusiva responsabilidad del COVID. Es muy difícil de decir eso. Es muy difícil de decir. Bien. Habría que ver si no hay otra patología desconocida, ¿sí? Como podemos tener cualquiera de nosotros que no sabemos nuestra condición, y eso haya agravado el COVID-19 que adquirió. A priori, no tiene ninguna patología subyacente que fuera definida como un factor de riesgo para desarrollar un COVID-19 complicado. No lo tenía. Fue el único, creo, de los pocos casos que Pero estaríamos frente a, digamos, a un nuevo, por decirlo así, un nuevo comportamiento de la enfermedad que te logre matar sin necesidad de que tengas, sin ser población de riesgo. No lo creo. Bien. No lo creo. Bien. Realmente no lo creo, y a nivel mundial tampoco. Las muertes por COVID-19, asociadas a COVID-19, se dan
mayormente, casi exclusivamente en personas con alguna, y aprovecho a con una preguntar patología. lo mismo, pero del otro extremo. ¿Podríamos estar ante una situación mundial donde cada vez más personas tengamos COVID, pero que a su vez el comportamiento del COVID en nuestro organismo sea cada vez menos agresivo? Sí, sí. Y por lo tanto, nuestras vidas ni nuestra calidad de vida se vea particularmente modificada. Sí, es una posibilidad. La evolución de los virus tiene... hay de los dos, digamos, para un lado y para el otro. Hay virus que se han agravado, como la gripe del 18. La segunda ola fue mucho ¿La gripe? más. El de 1918, la gripe española, de hace un siglo atrás. La primera ola fue grave, pero la segunda ola fue peor. Aún peor. En letalidad, pero más que nada por aspectos virológicos. El virus era peor, ¿sí? Evolucionó para ser más letal. Hay otros ejemplos que no, en que el virus se atenúa, como la influenza estacional, se atenúa conforme infecta a personas. La influenza estacional, estás hablando que la gripe. La gripe del H1N1, aquella que nos aterrorizó. Sí, ¿no fue la aviar esa en el 2009 arranque? Fue porcina, 2009. La del chancho. La del chancho. Sí. Hoy es la gripe estacional. Claro. Sí, significa que se adapta al nuevo hospedero y eso hace que tengamos una convivencia más pacífica. ¿Qué va a pasar con este SARS? Todavía es temprano para decirlo, ¿sí? No ha aumentado su letalidad. Si no se ha vuelto más patogénico en este año, tampoco hay indicios de que sea más benevolente. Ok, perfecto. Hay que esperar. No estás hablando del Uruguay, estás hablando del mundo. A nivel global. Hay un cambio de cepa. La cepa de Wuhan que apareció allá por China en diciembre no es la misma que circula hoy. Sin embargo, eso no significa que sea una cepa más patogénica, que de hecho no lo es. ¿Sí? Eso es porque los virus evolucionan y cambian constantemente sin ningún tipo de connotación negativa. Y luego, Alejandro, permitime al asunto de los jóvenes. En Alemania, por ejemplo, y en España, se sigue la curva de contagios en población joven, ¿sí? Hasta 50, 50 y pico de años, y en población más de riesgo. Entonces, mientras la curva aumente en la población joven, el problema está bajo control. Ahora, cuando esa curva se traslada, que tiene un delay, ¿sí? Tiene unos días de retraso, y se empieza a aumentar, y se empieza a ver que los ancianos y población vulnerable empieza a ser infectada, ahí se toman medidas que afecten a la población económicamente joven. Básicamente, cierre de restaurantes los fines de semana, cierre de bares, cierre de cines, ¿sí? Entonces, no solamente no se vuelve a un sistema de cuarentena, sino que se hacen medidas específicas para bajar la infección en la población que empuja la enfermedad. Me estás hablando de Alemania y España. Alemania y España fundamentalmente, que tienen cierres. Pero que hubo un empuje de la población protagonizado joven, por los jóvenes. Población joven, ¿sí? Población económicamente activa. Ahí está. Esa es una buena población distinción semántica. Activa. Aumenta el número de casos en esa población que a priori no tiene impacto en el manejo de la epidemia. Por la población joven, el 90% de los casos son leves o asintomáticos, entonces no tiene impacto realmente ni en la economía ni en el sistema de salud. Ahora, cuando ese aumento de curva se traslada y empieza a subir la curva en forma paralela en población añosa o vulnerable, ahí sí puedes tener un problema. Entonces, para evitar que el aumento de casos en población añosa siga aumentando, la herramienta es bajar la transmisión entre la población joven económicamente activa, y para eso se cierran actividades de tipo social. El virus le pregunto cuántas personas mueren por cáncer y otras patologías, les sale el viejazo y hay que declarar ley seca, ya sabemos qué pasó, los países africanos y acuáticos. El virus no dañó tanto porque la población en su mayoría son jóvenes. 099-894-987. Che, Ale, pero si en Bolivia, mirá las gráficas, menos casos y la curva de contagio se aplanan, ¿será el dióxido de cloro o que las gráficas no mienten? Lo dice Javier. Buenos días, perdón, no creo que alguien que no tenga otras patologías muera por COVID. Están creando pánico y depresión en la gente y no se dan cuenta. ¿Hasta cuándo? Por favor. Comparto con ustedes esta pintura que hizo un vecino en una pared de nuestro barrio, un capo, espero puedan apreciarla, es de tamaño natural. Sí. Creo que es el caso del electricista que hizo una reproducción de el Guernica. Sí, lo tengo muy presente. Bueno, pero pensé que estaba con este tema y en otro tema, acá dejamos las puertas abiertas para que las personas intervengan. Viste que sin querer los mensajes que leí hacen alusión a lo otro. Sí, dos comentarios para eso, Alejandro. Lo repito, el 90% de las infecciones por SARS-CoV-2 son asintomáticas o leves, ¿sí? ¿Uruguay o el mundo? El mundo, Uruguay también.
Ajá. Uruguay también. Es población vulnerable, ¿sí? Tiene un riesgo de ingreso a CTI bastante elevado. Es población que es vulnerable, añosa, con patologías previas. No en población sana. En población sana, la letalidad de SARS-CoV-2 es ínfima, es totalmente marginal. Respecto a las gráficas. Las gráficas hay que analizarlas teniendo en cuenta cómo se toman los datos. ¿Sí? Uno puede hacer gráficas con datos muy débiles o puede hacer gráficas con datos muy robustos. O sea, dependiendo de cada país, va a ser el resultado de la gráfica. Uruguay tiene gráficas muy robustas porque los parámetros que se miden, esto es, el número de test que se hacen, el seguimiento que se hacen y todo el sistema de información que hay referida al COVID-19 es muy robusta. Entonces uno puede confiar en las gráficas de Uruguay. En otros países, y pongo el ejemplo de Brasil, por ejemplo de países africanos, que por distintas razones el análisis de los datos no es robusto, claro, ya sea por falta de transparencia o sea por falta, lisa y llanamente, de capacidad de testeo. Claro. Si yo hago 200 test en una población de 50 millones de habitantes, mi gráfica va a ser completamente chata. Claro. No voy a tener casos, y obviamente que no voy a tener casos porque los estoy perdiendo todos. ¿Sí? Entonces, eso sumado a la tasa de letalidad, yo no voy a identificar los pacientes que se mueren que es por COVID-19. Pero acá déjame hacer un puntito porque yo recuerdo cuando todo esto arrancó, que uno de las dudas que teníamos, porque el número de testeo en Uruguay era más bien bajo, yo recuerdo que durante algunas semanas, se le reprochaba al ministro que anunciaba que íbamos a llegar a cerca de los 1.000 testeos y pasaban los días y nunca llegábamos. Ahora hemos superado 4.000, por ejemplo. Uruguay mejoró en ese sentido. Recuerdo que un argumento que aprendí a manejar, porque otros que sabían me lo pasaron, era, bueno, ponele que los casos positivos estén subregistrados, ponele que haya mucho dato que no lo estamos teniendo en cuenta. Lo que no miente son CTI y muertes. Es decir, porque si estás internado en el CTI, no podés estar en tu casa viendo el informativo, ¿no? Exacto, exactamente. Aún en esos lugares, en esos países, ¿cómo el subregistro puede, digamos, ser importante a pesar de que la muerte o el CTI no miente? ¿O también la muerte y el CTI puede estar subregistrados? Lo que ocurre es que muchas veces los registros tienen lagunas. Claro. Tienen muchas lagunas. Claro. Es muy difícil realmente tener una certeza de cuáles son las principales causas de mortalidad y en números o en porcentaje. Hay muchísimas lagunas de información. Uruguay en ese sentido está bien, históricamente históricamente bien, ¿no? siempre ha estado bien, salvo algunas patologías puntuales, pero en todo el mundo no es así. Claro, yo recuerdo una cosa que cada tanto nos angustia, bueno, valga la imagen, que tiene que ver con el número de suicidios. Que seguramente es cierto que Uruguay marca alto en el mundo en cuanto al número de suicidios, pero amparado en esta lógica, siempre digo, che, ¿y de otros países tendremos la información exacta? Claro, no. ¿Los números serán tan fiables como son los de Uruguay? Lo que no significa que Uruguay deba preocuparse igual, ¿no? Claro, exacto. Pero lo digo porque a veces como que nos viene una especie de rarísimo regocijo decir Uruguay es el que más alto número de suicidios tiene. Sí. Bueno, a lo mejor no, lo que no significa que igual sea un problema grave. Claro, es que otros países miden peor. Claro, exacto. La toma de datos es crucial. Por ejemplo, hubo países que tenían porcentaje de testeos positivos de 30-40%, ¿sí? Nosotros estamos en 2,5%, y aún así, ¿sí?, no aumentar su capacidad de testeo. ¿Sí? Ejemplo típico, Bélgica. ¿Sí? Tenía porcentajes muy elevados y no aumentaba. ¿Sí? Llegó un momento en que abrieron, ¿sí? Como ese porcentaje de testeo positivo no aumentaba, tenemos transmisión comunitaria, ahí abrimos y se disparó. ¿Por qué? Porque no era 30-40%, estás perdiendo muchísimos casos positivos que no estaba detectando. O sea, el muy alto todavía... Era más alto. Era más alto aún. Cuando vos tenés un porcentaje de testeo de 30%, tenés que ir mucho más arriba. Bueno, el caso Bélgica seguramente merece ser analizado porque seguramente tiene condiciones peculiares, ¿no? Claro. Bélgica, que provocó que... No sé, estoy tirando al golpe del balde, estoy razonando, ¿no? Sí, pero hay lo mismo España e Italia, cuando abrieron, salieron del lockdown, tenías porcentajes de positividad muy altos. Y lo vimos la segunda ola, lo que fue España e Italia. Claro. Si tenías un nivel de transmisión comunitaria elevadísimo. Pero yo recuerdo que aquellas primeras imágenes que nos mostraban de España y fundamentalmente Italia, acerca de los CTI recontrasaturados y lo que decíamos más temprano, médicos tomando decisión a quién salvaban y a quién no.
seguramente la dibujaban en la forma de expresarlo, Sí, pero sí, era eso, era real, ¿no? era real. Yo advierto que en esta segunda ola o nos están ocultando imágenes o ese asunto logró superarse, no sé si porque se generaron más sitios de CTI. ¿Hay alguna explicación a esto? Sí, sí. La explicación básicamente es el ingreso a CTI ha bajado a nivel global, fundamentalmente porque la población vulnerable ha entendido el riesgo de contagio de SARS-CoV-2. Y la letalidad ha bajado a nivel global porque lo que se conoce la enfermedad, el tratamiento inicial, que en marzo no había nada, claro, y hoy lo hay, tratamiento no específico, pero lo hay, y empezar a entender un poco mejor la clínica de la enfermedad, hace que se atienda mejor y la letalidad baje. Claro. ¿Sí? Esos son los dos aspectos que han contribuido a una baja de los ingresos de CTI y una baja de la letalidad a nivel global. En Perú, por ejemplo, nosotros tenemos reuniones semanales con grupos de investigadores de Iberoamérica, con OPS. Perú y Ecuador estaban al borde de la saturación de los sistemas. Bueno, a las imágenes en Guayaquil, lo recordamos, personas trasladando los cadáveres. Exactamente, y eso fue real. Eso fue real, más allá de la noticia de prensa que buscaba impactar. Sí, el amarillismo. Exacto, que siempre está, pero era real. Era real, la gente de Perú nos decía, esto está pasando, está pasando. Bien, estamos casi en el final por hoy. Hay una cuestión que le escuché decir a Radi el otro día. Bueno, el GACH como tal, ¿qué opinión te merece? ¿Su funcionamiento, su rol? Me parece que es una herramienta extremadamente útil, con 3 personas de enorme prestigio, y sobre todo el grupo que está atrás del GACH. ¿Sí? Claro, el GACH no son estos 3. No son estos 3, son la cara visible y son los que lideran el GACH, pero por detrás hay virólogos, está nuestro laboratorio en ese grupo, hay epidemiólogos. ¿El GACH, digamos, tiene vasos comunicantes con ustedes? Claro, el laboratorio de la Facultad de Ciencias es parte de ese sistema de soporte del GACH, con el profesor Arriza. Hay epidemiólogos, hay pediatras, hay psicólogos, ¿sí? Es decir, hay una batería de profesionales que dan al GACH insumos, ¿sí? De múltiples perspectivas, incluso hasta comportamentales, ingresados en los últimos meses, para tener una visión holística, ¿sí? Holística y desde el llano, holística abarcadora digamos, de cómo encarar el tema de la pandemia. Y hay reuniones semanales del GACH, se juntan permanentemente en la toma de decisiones y ver qué proponer. Hay analistas de datos, hay matemáticos, ¿sí? Hay ingenieros, todos abocados a darle solución a este problema. Si este problema no fuera real, Alejandro, el GACH no existiría, ¿sí? Y todo el grupo de científicos, académicos, abocados, muchos del anonimato, ¿sí? Abocados a resolver el tema y manejar de la mejor manera el asunto de la epidemia. Bien, a ver si entendí bien. ¿Te parece entonces una buena herramienta, pero aprovechaste la oportunidad que te dio Radio Sport, como decían los ciclistas, para reivindicar que no son solo las 3 figuras más mediáticas? Claro, exacto. Hay un grupo de investigadores y profesionales detrás que trabajan en una mancomunión constante para buscar soluciones y analizar, sobre todo analizar en tiempo real de realidad que lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel global. La tentación de abrazar cualquier análisis de cualquier cosa apoyadas en las lógicas del miedo, del terror, siempre son tentadoras, ¿no? Por diversas razones. Ahí sí tendremos que consultar a sociólogos, antropólogos, en fin. Sí. Y además porque la propia historia ha demostrado que, en fin, el terror fascina, en el sentido literal, ¿no? Claro. Y había un mensaje por allí que cada tanto decían, tratan de meternos miedos, tratan de meternos... ¿Cómo logramos ser ciudadanos atentos, informados, responsables, y a su vez ser capaces de disfrutar la vida, criar a nuestros hijos, amar a nuestros prójimos, etcétera, etcétera, sin que el terror, el miedo, la tentación apocalíptica es la que domine nuestras conductas? Sí, y sin ser irresponsables y superfluos, ¿no? Es un excelente comentario, Alejandro. Lo que no hay que hacer en estas condiciones es apasionado. Ni para un lado, ni para el otro. O sea, no ser apasionado, decir, bueno, esto nos va a matar, esto es letal, ni decir, esto no existe, lo están inventando, estoy convencido que lo están inventando, esto no es nada. Ni una ni la otra, hay que sentarse a pensar fríamente, analizar los datos en la medida que uno pueda, obviamente. Yo, si soy biólogo, yo no puedo analizar desde el punto de vista psicológico, obviamente, cada uno tiene su formación o su trabajo en particular, pero sí dentro de las medidas que uno pueda tratar de analizar los datos, identificar fuentes confiables de información
y justamente para identificar esas fuentes confiables es que esa fuente debe estar libre de apasionamiento, si no, no es confiable. Y también un poco la comunidad científica académica que siempre trabaja desde las sombras, digamos, porque se dedica a otras cosas, ha salido también a intentar comunicar, da un mensaje claro, creo que bastante uniforme en cuanto a cómo se ha comportado la epidemia, lo que está pasando y lo que va a venir, justamente para traer un poco de realidad, ¿sí? Sin ocultar la realidad, ¿sí? Una realidad como se ve y cómo está, y cuáles son los posibles escenarios futuros que nos pueden acompañar en función de las medidas que nosotros tomemos como sociedad. Claro, ante las teorías conspirativas de que este es un invento, siempre pongo como salvaguarda de todo eso, muchas veces en forma inútil, porque no hay caso, quien se quiere enamorar de una idea se enamora, claro, y listo. Exacto. La comunidad científica, y la comunidad científica internacional, que según tengo entendido, tiene capacidad de diálogo horizontal, más allá de que seas del tercer mundo, del primer mundo, del mundo desarrollado, conversan y tienen un idioma, y yo siempre digo, siempre pongo como ejemplo Cristina, ¿no? El que fue decano tuyo, sí, ¿no? El profesor Cristina, ex decano de la Facultad de Ciencias, que él me dice que está en contacto. A ver, Cristina, ¿por qué habría de ampararse en una conspiración internacional con científicos, sí de los Estados Unidos, sí de Alemania, pero también con científicos de Panamá, de Portugal, de Sudáfrica, ¿no? Constantemente. Es decir, sí. ¿Por qué ustedes estarían, no sé, que te traen una plata por mes para que compres una piscina en el fondo de tu casa, ¿no? Yo tengo un colega estadounidense, él hace muchos años que es uruguayo, pero hace muchos años que está allá, y él hace análisis de datos y analiza los datos de Uruguay. Y semanalmente él me los pasa, y aprovecho a agradecerle a Francisco, me los pasa. Francisco Peñaricano. Ajá. Analizaba y ahora me ha pasado mucha data y demás. Y entonces, uno, cuando gente de afuera ve esos datos, ¿sí? Y se los pasa a uno, bueno, la realidad es esta, no la estoy analizando yo, me lo está pasando otro desde afuera. ¿Sí? Y los datos de Uruguay son absolutamente confiables, ¿sí? Porque lo que se ve allá es lo mismo que está proponiendo acá los matemáticos del GACH. Es exactamente el mismo comportamiento. Se me pasó un poquito el tiempo, era natural recibiéndote a ti, Santiago, pero en todo caso, dame 3 o 4 ideas acerca de otro asunto que está arriba de la mesa, y es la vacuna, ¿no? La vacuna. ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Antes o después de la vacuna? ¿Será un parteaguas? En fin, ayúdanos a entender un poco eso. Primero vamos a hacer un pequeño resumen de las vacunas. Hoy tenemos 3 vacunas que están a la cabeza, 2 de ellas con una tecnología absolutamente nueva, novedosa, de primera generación, y ha demostrado tener una efectividad extremadamente alta, sorprendentemente alta, lo cual es muy bueno, ¿sí? Una vacuna que se genera en un año aproximadamente, es a priori segura. En los 30.000 y pico de voluntarios que se ha probado, no ha tenido prácticamente efectos secundarios. Esa es la de Pfizer y la de Moderna. Y por otro lado, la de Oxford, que es una vacuna un poco más clásica, si se quiere, que también ha demostrado cierta efectividad. Lo que viene ahora es, va a venir una aprobación de emergencia, ¿sí? La FDA, para que la población también, los oyentes estén tranquilos, la FDA no da aprobación de emergencia porque sí. ¿FDA? FDA es la Administración de Alimentos de Sanidad de Estados Unidos. Es la que regula el uso de medicamentos, vacunas, alimentos para ser comercializados. Es una regulación muy estricta, compuesta por un comité internacional, ¿sí? Que avala, dice, bueno, esta vacuna sí, esta vacuna no. Con toda la información. ¿Pero lo que generada. hace la FDA es vinculante o es de tal alta importancia que si lo hacen estos, la comunidad internacional, digamos, sigue esos lineamientos? Sí, hay que seguir esos lineamientos. Pero como era de Estados Unidos, queda sí, un poquito... pero es un organismo regulador a nivel mundial. Ajá. Es decir, si uno quiere vacunar a Estados Unidos, tiene que pasar por FDA, por lo cual eso implica que la FDA es global. Bien. Hay agencias europeas, pero que se rigen por las mismas normas que la FDA. Bien. Entonces ahora viene una aprobación de emergencia que la FDA... Pero no es ni la OMS... No. La que dice, bueno, la vacuna... Bien. No, la OMS puede recomendar. Esta sí, vacuna, está bien. Puede ser, esta puede ser, no, pero la que define es la FDA, va a ser un comité de expertos. Ahora viene esa parte de aprobación de emergencia que la FDA le decía, no es muy amiga de hacer estas cosas. En general la FDA
hace todo el proceso completo para asegurar la seguridad primero y la eficacia de la vacuna. Que lleva más tiempo, por Lleva obvias más razones. tiempo, lleva bastante más tiempo. Hay dos ejemplos que son el ébola, la vacuna de ébola y la vacuna contra anthrax, allá por el 2001, Sí. con bioterrorismo. Fueron las dos vacunas que se aprobaron por vía de emergencia, ninguna más. Quiere decir que si esta se aprueba por emergencia, significa que hay razones de peso, volviendo a intentar desmitificar la importancia de la COVID-19, significa que hay razones de peso para aprobarla. Eso puede llevar, yo estimo que de aquí a un mes, yo creo que en enero habrá una vacuna aprobada de emergencia, si es que la FDA no encuentra datos que hagan volver atrás y realizar nuevos estudios. Ajá. Es una posibilidad. Si eso ocurre, va a llegar un plazo de 2 o 3 meses, pero si no, está la posibilidad de que esta vacuna sea aprobada de emergencia para uso en población vulnerable, personal de salud, dentro de el próximo mes. Esa vacuna es efectiva, cualquiera de las tres, hasta un 90% de las personas vacunadas, quiere decir que de cada 100 personas vacunadas, 90 no desarrollan la enfermedad, con lo cual implica que el porcentaje de cobertura, es decir, cuántas personas yo debo vacunar, no sea tan alto. ¿Sí? No sea tan alto. No implica, por ejemplo, con gripe, la eficacia de 50%. En este caso, con un porcentaje de efectividad del 90%, con una cobertura del 60%, que se vacunen 60 de cada 100 uruguayos, estamos en una situación de lograr cierta inmunidad de rebaño. No tendríamos por qué vacunarnos todos, digamos. Bueno, no. Ya se ha dicho que primero la población vulnerable, Después personal de los más salud, grandes de edad, exacto. el personal de salud, también cualquiera puede entenderlo. Y después empezar a ver qué población. Lo bueno, Alejandro, también es que esta vacuna ha demostrado ser eficaz y segura aún en población anciana. ¿Estás hablando de cualquiera de las tres? Más la de allá... Pfizer es la que tiene datos más específicos. ¿Qué origen es en cuanto...? Pfizer es una alianza Pfizer con BioNTech. Pfizer es estadounidense y BioNTech es Alemania. Bien. ¿Y Moderna? Moderna es Estados Unidos y Oxford AstraZeneca es de Reino Unido. Que es la de Oxford, digamos. La de Oxford, la vacuna Oxford, que son las tres vacunas que están Bueno, es obvio que te voy a preguntar acerca de la otra, la rusa, ¿no? De la que se habló en un momento. ¿En qué etapa está? Porque yo advertí que vino un cruzamiento muy raro a propósito de gente que no tiene nada que tiene cierta simpatía por ideas de izquierda. Es raro, ¿no? Porque Rusia no tiene nada que ver con la Unión Soviética. Pero en todo caso, dale, anda a saber cómo funcionan esos cerebros. Bien por la rusa. Y después los otros, lo que creen que todo lo que sea de izquierda es mala noticia por sí mismo, oponiéndose. Pero esta gente, ¿de dónde saca tanto elemento para...? A ver, le pregunto a un científico, ¿qué hacemos con la rusa en ese sentido? En su momento, cuando surgió la vacuna rusa, a mí me habían preguntado, yo dije, lo que genera es incertidumbre. ¿Por qué? Porque habían datos sueltos al aire y no había información científica que uno podía analizar. Entonces era muy difícil predecir o saber si lo que estaban diciendo los rusos era real. Ahora, lo mismo está pasando un poco con los Pfizer y Moderna. Digamos. Lo que ha habido hasta ahora son comunicados de prensa. Claro. ¿Sí? Entonces, no sabemos realmente si, digamos, uno no tiene por qué desconfiar si los datos que dicen de eficacia son los que son, 90%, 95%. De ser así, y lo aclaro, de ser así, 90%, estamos en un resultado histórico. Y un resultado excelente. Hay que confirmar si es así. Bueno, pero aparentemente lo es. Pero ustedes, los científicos, la comunidad científica, en realidad, tengo entendido, he escuchado a muchos médicos hablar que una cosa es cuando sueltos de prensa, que además generan, legítimamente, interés de generar lobby en los medios de comunicación, en la población, en los gobiernos de turno, bla, 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 los que toman decisiones de comprar, porque detrás de esto hay mucho dinero también. Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Y otra cosa son los papers académicos, que son y que es ahí donde se nutren los que no tienen un interés económico en el asunto, ¿no? Ahí cuando uno dice que es la revisión de pares, digamos, uno publica un trabajo y pares en ese mismo aspecto, tema. ¿dónde estamos parados? Ahí lo que hay es la vacuna rusa, por ejemplo, ha demostrado así, ha publicado los resultados y realmente era lo que decían. ¿Sí? La vacuna rusa tiene muy buenos resultados hasta ahora. Hay que ver cómo le va con el final de la fase 3. Ahora, la de Moderna, la de Pfizer, tenían excelentes resultados en fase 2, que están publicados, están accesibles. Y ahora es la fase 3, que esos resultados son de prensa. Pero toda esa información va a ir a ese comité, ¿sí?, que va a evaluar
esa información para la aprobación de emergencia. Entonces ¿sí? te pregunto, No Santiago. hace falta tanto ahora ver los papers, Bien, los artículos, bien. sino que es el comité con toda la información va a decir esta vacuna sí, esta vacuna no. ¿Cuándo? De aquí a un mes, estimo yo, que ese comité de emergencia puede decir esta vacuna sirve, esta vacuna no sirve, o necesita nuevos ensayos para evaluar esta eficacia. ¿Tú tenés mamá o papá? ¿Están Papá, con vida? sí, ¿Está papá, con vida tu sí, padre? ¿Qué edad tiene sí. tu padre? 73. Bien, mis padres también están con vida. La pregunta es, ¿cuándo van a levantar el brazo? Suponiendo que es así. ¿Cuándo van a levantar la manga de su brazo? ¿Lo van a exponer para que venga una enfermera y ¡pic! Los pinche? Es muy difícil de determinar. Digo, porque son población de riesgo y seguramente son los primeros en ser vacunados. Hay factores políticos, económicos. Uruguay está en esa bolsa COVAX de distribución de vacunas para los países en desarrollo. Es un fondo económico en el cual se garantiza a los países que ponen dinero en ese fondo COVAX, liderado por OPS, para decir, bueno, de este fondo se van a comprar vacunas que se van a distribuir entre los países en vía de desarrollo. En ese fondo de vacunas no está la vacuna de Pfizer, sino que está la de AstraZeneca y está la de Moderna. La de Pfizer no está porque requiere una AstraZeneca es la de Oxford. la inglesa, La de bien. Oxford. La vacuna de Pfizer requiere una logística de transporte en frío, menos 70 grados, que es menos muy 70, complejo, ¿no? muy complejo. La de Moderna. Entonces, pará, yo te estoy tratando de seguir lo más cerca posible. Ya puedo suponer que la de Pfizer entonces no será la utilizada aquí en Uruguay, La de Pfizer en estas latitudes. no está dentro del fondo COVAX, por lo tanto es improbable que sea la vacuna mayoritaria en Uruguay. Nos queda la Moderna, que es de esa tecnología un poco más nueva. Sí, igual que la de Pfizer, muy similar. Y la Oxford, que luce como más clásica. La Oxford más clásica se almacena en heladera, ¿sí? Como casi todas las vacunas del plan vacunal de Uruguay. Y la de Moderna, si bien es la misma tecnología que la de Pfizer, tiene un tratamiento que puede ser almacenada a menos 20, que es un congelador normal que tenemos en nuestras casas. O sea que estaríamos por decisión de carácter logístico para saber si se opta por una o por otra. Entonces, yo sé que te estoy incomodando en esto porque pero te estoy corriendo. Haciendo previsión, no antes de mediados del año que viene. No antes del mediado que viene. Podríamos decir, vamos a ser conservadores. Muy probablemente en la primavera, seguramente sí. No, eso si por todo, eso, voy de atrás para adelante. Si todos los plazos ocurren en forma fluida, digamos, que sea la producción de emergencia medianamente rápida, que los sistemas logísticos logren llevar a los lugares la vacunación y se implemente el sistema de vacunación, yo creo que para mediados de año tendríamos que tener, por lo menos a población vulnerable, toda vacunada. ¿Final del otoño o comienzos del invierno? Yo creo que sí. Bien. Yo estimo que sí. Y la pregunta es, la estoy payaseando. Nos vacunan a estos población de riesgo primero, salud después, y llegamos al 50%, al 60% de la población en relativo rápido tiempo. ¿Sí? Sí. Bueno, ya nos podemos dar besos en la boca, tomar mate. Yo creo que venís vos y yo te digo, ¿te querés un mate, Santiago? Va a depender de varias cosas. Yo soy optimista. Lo otro no lo tengo en los planes, ¿eh? Lo descarté. Bien, gracias. Yo soy optimista en que la vacunación va a resolver el problema de SARS-CoV-2. Soy muy optimista que lo va a erradicar. Y estoy siendo bastante... te la estás jugando bastante. Me la estoy jugando. Yo soy optimista por el tipo de virus que tenemos, por los mecanismos de variabilidad que tiene. Con esto me está diciendo que no todos los científicos opinan lo mismo. No. La mayoría sí. Me puedo estar equivocando de cabo a rabo, pero soy optimista que esto se resuelve con vacunación. No va a ser como el caso de influenza. Lo que sí está sobre la mesa, que hay que reactualizar la vacuna todos los años, lo que todavía está por verse y viene a colación de tu pregunta es cuánto va a durar la protección de la vacuna. Si uno se vacuna, va a ser protección de por vida, va a ser 1, 2, 3, 4 años. Eso no lo sabemos. Pero de la gripe los que nos vacunamos todos los años. Exacto. ¿Ocurriría algo parecido con...? No lo sabemos. Bien. Yo estimo que no. Sarampión, por ejemplo, después de una segunda dosis, la protección es de por vida. Polio, después de una segunda dosis, la protección es de por vida. Con SARS-CoV-2 hay que ver cuánto es que dura la inmunidad. Es un virus respiratorio. Los virus respiratorios en general no tienden a generar inmunidad muy duradera, más allá de un par de años. Pero la vacunación hace que la inmunidad dure un poco más, bastante más en algunos casos. Entonces, volver a la normalidad anterior, yo creo que es posible, no sé plazos, y va a depender un poco de la duración de la inmunidad que confieran
las vacunas. ¿Me dejas leer así al vuelo y como ves a primera vista algunos mensajes? Claro. Hola Alejandro, ya que hablas del tema, el atraso de las sociedades médicas para ir a hacer el hisopado, los contactos con positivos, genera el riesgo de más contagios, ya que los contactos de ese posible aún siguen con sus vidas, con cuidados, pero no aislados, y si resulta positivo también, lo dice Claudia. Bueno, no, creo que no necesariamente. A mi sobrina, que está en primero de liceo, un profesor le dio positivo. A mi sobrina y a sus compañeros, y supongo que el resto de los alumnos, hisoparon, pero a mi hermano, es decir, su padre, Sí. a mi cuñada, a mi otro sobrino y a mi madre que vive con ellos, no los hisoparon, pero le dijeron, guárdense. Claro, claro. Esos días no fueron a laburar o hicieron teletrabajo si pudieron. Claro. Como ya dio ya dio negativo, la Ahí se libera niña, todo. bueno, ahora Claro, retoman claro, su vida normal. claro. Pero eso me parece, no sé si entendí mal, pero eso me parece que debemos hacer. Nos vacunan, hisopan a uno de los nuestros porque tuvo con un positivo, no necesariamente me tienen que hisopar a mí. No, pero yo me no. tengo que guardar, me tengo que cuidar. Cuarentena ¿no? preventiva, exactamente. O la consulta del científico de dónde hacen esos miles de test diarios, cómo eligen hacerlos y no les preocupan los efectos a largo plazo, serán efectivas pero seguras, dice alguien. Bueno, las vacunas en general ese es el sistema, ¿no? Las vacunas, digamos, la fase 3, lo que se evalúa es en 30.000 hasta 50.000 personas, la seguridad, si la aparición de efectos secundarios en el corto plazo. La fase 4 es justamente evaluar efectos secundarios a largo plazo, que es lo que se llama la vigilancia, la farmacovigilancia, ¿sí? Que aparezcan efectos secundarios a los 2, 3, 4, 5 meses post vacunación. ¿Sí? Eso se hace constantemente con las vacunas y es una de las medidas de seguridad. No ha mostrado realmente ninguna de las vacunas ninguna señal de que pueda ser no segura para la población. Bien, Cuba tiene en desarrollo la vacuna Soberana 1 y 2. ¿Qué puede decir de ellas a propósito? Sí, es verdad que en un momento se habló de la cubana. Hay algunos datos publicados que son alentadores. Falta acceder a más datos de publicaciones. Lo que hay es alentador. Eso según el trabajo que tengan, los médicos no te dan licencia médica en esos casos, es criterio de la empresa. A propósito de, bueno, pero en todo caso decirle a la empresa, mira, me tengo que quedar en casa porque hisoparon a mi hija. Esto tiene que ver, Alejandro... La empresa se cuida a sí misma también, supongo, ¿no? Esto tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos. Los protocolos están hechos para cumplirse y en la medida que no se cumplan, vamos a seguir en la situación que estamos hoy, cambiada hace un mes atrás, y si los protocolos se cumplen, vamos a estar bien. Mira, y llega al final una pregunta que no la vamos a responder ahora, pero que en todo caso nos va a servir para reagendar otro encuentro. Buen día, ¿y podrá volver otro maldito virus como el del COVID-19 a corto o largo plazo? Saludos. La respuesta es sí. Sí. Y si querés, dejamos pasar algunos días porque ese es un asunto que me parece que ese sí que es patrimonio de nosotros los seres humanos todos, con más o menos poder adquisitivo, con más o menos conocimiento, sí, científicos y no científicos, de qué cosas deberíamos cambiar en nuestras vidas para por lo menos ser menos vulnerables, ¿verdad? Sí. Estamos atacando, como resumen, estamos atacando los síntomas del COVID-19 y no las causas. Exacto. Bueno, sobre esas causas, las que provocaron el COVID-19 y que puedan provocar un COVID-20 o 28 o 29 o un triquipliqui cookie nuevo, porque no sé qué, bueno, conversaremos más temprano que tarde, ¿sí? Muchas gracias, Santiago. Un placer acompañarte. Gracias por el tiempo, gracias por la generosidad. Pero en este caso yo les hago pagar un peaje, sé que en forma abusiva, a todos los que se han formado en la Universidad de la República. Se formaron gratis, recibieron conocimiento gratis, porque la gente paga impuestos y paradójicamente pagan más impuestos los que menos tienen. ¿Cómo los que menos tienen? Porque los que menos tienen no saben de evadir impuestos. Claro, no saben de encontrar. Y muchas veces, y muchos de ellos que es un gran debe, aunque se ha ido mejorando, ni siquiera ni ellos ni sus hijos van a la universidad. Eso está cambiando, por suerte. Por suerte. Entonces, por suerte, en algún punto, a veces yo le digo a los científicos, vengan porque ustedes estudiaron gratis y le tienen que pasar la información a la gente. Absolutamente de acuerdo contigo. Y cuando las personas vienen de afuera, colegas del exterior, y le contamos el sistema científico y el sistema de posgrado, que uno se puede formar, hacer licenciatura, maestría y doctorado gratis completamente, no lo pueden creer. Bien, ese es un patrimonio nuestro. Absolutamente. Y bueno, y a mí me deja muy orgulloso. Gracias, muchas gracias, Santiago. Un abrazo.
Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.